potestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Muy alegres, muy contentos de estar con ustedes esta hermosa tarde aquí
en Arlington, en Texas. Reciban un ósculo santo y un abrazo muy, muy grande de parte de mi familia y la iglesia a la cual servimos. Vamos a estar mirando este tema, con este vamos a abrir la serie de conferencias que vamos a estar llevando a cabo durante estos días. Y está basado en esta temática muy hermosa que data hacia lo que es el Antiguo Testamento. Yo creo que todos hemos escuchado de alguna u otra manera el concepto de lo que es la unción o el concepto de lo que es ungir. Es más, cuando traduces la palabra desde el griego es Christus, ¿verdad? Christus es el concepto del ungido. Todos nosotros, a la iglesia, se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos en Antioquía, o esto es los ungidos. Nunca ninguna persona, ningún miembro de la iglesia se hizo llamar a sí mismo cristiano. Fue algo con lo cual se les identificaba por parte de la gente que conocía las disciplinas de Jesús. Y bueno, la razón por la cual Cristo o cristianos es muy importante porque de ahí viene el concepto de la unción, un concepto muy, muy antiguo. Y todos nosotros hemos sido ungidos, según dice la palabra de Dios. Y lo vamos a ver con más detalle en unos momentos. Pero cuando pensamos en el concepto de la unción o en el concepto de estar ungidos, ¿cuál es la razón, el objetivo, el propósito, la meta por la cual fuimos ungidos? Es la pregunta que nos vamos a estar haciendo. ¿Por qué fuimos ungidos? Fuimos ungidos para pasar horas en una oficina, frente a una computadora, frente al libro sagrado. Fuimos ungidos para estar haciendo el concepto de consejero, ¿verdad?, espiritual o consejero en las parejas de la congregación. Fuimos ungidos para barrer el lugar de reunión, el recinto donde se reúne la iglesia. O sea, la pregunta que nos hacemos, ¿para qué fuimos ungidos? ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Dónde pasamos más energía? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro. Y el concepto de la unción es, la unción vino a nosotros con un objetivo. Y eso es lo que vamos a aprender. Desde el Antiguo Testamento, la unción era algo clave, porque la unción tenía el propósito de consagrar, santificar o separar con un objetivo, con un propósito. Esto es, la unción se hacía para separar el lugar sagrado donde se iban a llevar a cabo los rituales que había ordenado Dios en el libro de Levíticos, en el libro de la ley a los levitas. Se ungía también todos los sacrificios con aceite, es el concepto de la libación sobre el sacrificio. Esto es para que fuese recibido por parte de Dios como algo agradable. Se ungía también a aquellos que iban a servir al tabernáculo o al templo, era el propósito de ello, ¿no? Y cuando hablamos de la unción, pues tú y yo fuimos ungidos el día en que obedecimos el Evangelio de Cristo Jesús. Esto es, tú y yo obedecimos el Evangelio, confesamos que Jesús era el Hijo de Dios o el ungido, y con esa confesión, ¿verdad?, establecimos nuestra fe en Él. Y después nos arrepentimos de todo aquello que habíamos hecho y venimos a las aguas del bautismo. Y es que parece algo muy sencillo, pero pasan muchas cosas en las aguas del bautismo, ¿no? Ustedes recuerdan, en la iglesia en Corinto hay un suceso muy interesante que habla el libro de Hechos con respecto a aquellos que habían sido bautizados conforme la enseñanza de Juan el Bautista. Y cuando llega el apóstol Pablo, ¿verdad?, les hace una pregunta muy importante. Les dice, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿Verdad? ¿O con qué bautismo fuiste bautizados? Ellos dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, en agua. Y luego les hace la pregunta importante, ¿ya has escuchado del Espíritu Santo? O sea, y ellos dicen, ni siquiera hemos oído de eso. Y esa parte es importante porque la unción sucede en la obediencia al mandamiento del bautismo. Y esto es, que todo aquel que creyere y fuere bautizado sería salvo, ¿verdad? Y recibiría el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y eso es la unción, lo explica y lo vamos a ver ahorita Juan, que esta es la unción del santo que tenemos todos. Así que el bautismo que ordenó Jesús, no el de Juan el Bautista, es importante porque ahí es donde sucede la unción.
Y la unción es importante porque esa fue la razón por la cual mataron al Mesías, a Jesús. Es más, el concepto de Mesías viene del arameo mesiaca, que indica el ungido. De ahí viene Cristo y de ahí viene la idea de cristianos. Pero cuando vemos esto, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo se ungía en el Antiguo Testamento y qué simbolismo trae esto a nosotros? En Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 25 dice: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa, ¿qué? Unción. Le digo esto a la gente porque el segundo viaje que hicimos a Israel, quisimos traerles un obsequio a la iglesia en la cual yo me reúno. Y entonces tomamos de todo aquello que se utiliza para ungir, y tomamos de todo aquello que se utiliza para el incienso en el tabernáculo, y literalmente compramos en las calles de Jerusalén todas estas especies de las cuales están hablando, y las separamos en orden e hicimos con ellas un frasco y se las regalamos a cada uno de ellos. Tú mezclas eso con aceite de oliva puro o extra virgen, como se le llama, aunque el extra virgen no existe realmente, y eso era la forma en que se ungían. La pregunta que se hace es ¿por qué se pedía la unción de esa manera? Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción, ¿qué? Santa. Y luego dice después: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas, ¿qué? Consagrados. El concepto es, se unge para consagrar, para santificar, para apartar. ¿Para qué se aparta? Con un objetivo. Es el concepto de Kadesh. Santo se aparta con el objetivo de ¿qué? ¿Cuál es la razón por la cual se ha santificado, se ha consagrado, se ha ungido un sacerdote? Una vez ungidos, servían en el tabernáculo. El enfoque iba a ser totalmente en ello. Ahora, dice ahí el 29:7 también: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Este es un concepto interesante porque de ahí viene el concepto del Salmo, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿de qué? En armonía. Y luego dice, es como el buen óleo, que está mezclado con las especies aromáticas, que se colocaba sobre el cuerno de un carnero y que después caía sobre la cabeza de Aarón, dice la escritura, y fluye sobre el rostro y sobre la barba y sobre las vestiduras. Un símbolo total a el monte Moría o Jerusalén. Cuando toda la gente de Israel iba subiendo al templo, se veía literalmente como si el aceite cayese del templo hacia en derredor del monte Moría o de la ciudad de Jerusalén. Y entonces tú y yo hemos sido ungidos de esa manera. Tal vez cuando fuimos bautizados no entendíamos totalmente el concepto de nuestra unción. Habíamos obedecido porque creíamos en Jesús, necesitábamos el perdón de nuestros pecados y venimos a ser parte de la iglesia de Cristo. Pero la pregunta es, ¿entendemos el objetivo? Y si entendemos el objetivo, ¿por qué no lo hacemos? Es más, cuando ves este concepto, ¿a quiénes se ungía? En la Biblia solamente se ungía a dos funciones: los reyes y los sacerdotes, ¿verdad? Por eso dice la escritura que Dios nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, real ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz ¿qué? Fíjate, para que anunciéis. Nuestro respirar, nuestro vivir, nuestra razón de existencia es anunciar. Para eso fuimos ungidos de entre el mundo, para dedicarnos totalmente a ello. Y estoy entre predicadores y ancianos,
Pero recuerden que esa era la gran diferencia entre la unción del Antiguo Testamento y la promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento solamente ciertas personas recibían al Espíritu Santo. Entre ellos también los profetas recibían al Espíritu Santo. Y cuando lo recibían para ir a anunciar lo que el pueblo hacía bien, hacía mal, o lo que estaba por sucederles a causa de lo que estaban sembrando. Y en este concepto lo que vemos es que desde el Antiguo Testamento se ungía para anunciar. Esa es la razón de existencia. Se unge para anunciar. Pero la gran diferencia es que en el Nuevo Testamento la promesa es que ya no solamente sería exclusivamente para ciertas personas el Espíritu Santo. Esa es la gran promesa, hermanos. El profeta Joel profetizó, dijo que sobre toda carne se recibiría el Espíritu Santo. Y eso es un concepto que cambia totalmente el pensamiento de ellos. Pero regresamos a la pregunta. Cuando somos ungidos, ¿cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son las palabras importantes? Y una de las preguntas más importantes es si tú sientes realmente que has sido ungido. No hablo del bautismo, todos hemos sido bautizados, hablo correctamente de la razón de existencia por la cual nos dedicamos a esto, los que nos dedicamos a esto. Esto es, ¿está la unción en ti? ¿La sientes o no la sientes? Y esto es, ¿sientes el compromiso por el cual viniste a ser ungido? Mira, cuando vemos, híjole, aquí se me perdieron algunas vías positivas. Vamos, está bien, no se preocupen. Le dije al hermano, la voy a pasar y se me hace que se van a perder algunas, pero está bien. Ok, voy a tratar de hacerlo diferente, ¿ok? Cuando vemos este concepto, hay 3 palabras importantes que he mencionado. Número 1, la unción. Número 2, el aceite. Y número 3, las especias aromáticas. Ahora, había un objetivo para ello, pero estas 3 son importantes, ¿verdad? La unción la recibimos todos el día que fuimos bautizados. Pero ese fue el día de nuestra santificación, Kadesh en hebreo se dice. Pero hay diferencia entre santificación y consagración. Porque santificación es fuiste apartado con un propósito. La pregunta es si te dedicas a lo que fuiste apartado, y ese es el concepto de consagración. En hebreo es malei. Malei también se traduce como llenar, como satisfacer, como cumplir los mandamientos. Esto es, recibimos la unción del Santo el día que fuimos bautizados, pero la pregunta es si estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y dónde pasamos el tiempo? Si lo pasamos en la misión que tenemos, estamos llenando aquel mandamiento que Dios pedía de cada uno de nosotros. Porque fuimos ungidos no para estar en una oficina. Es uno de los grandes retos que tienen los predicadores en este siglo, hermanos. Hemos cambiado las calles por la oficina. Hemos cambiado el anuncio por un monitor. Hemos cambiado las actividades de la iglesia por nuestra razón de existencia. Bien decía el proverbio judío, hay 2 días importantes en tu vida: el día en que naces y el día en que sabes para qué has nacido. Y si tú como yo hemos sido ungidos para anunciar, tenemos que entender que la razón por la cual vivimos y existimos es para ello, para anunciar el mensaje. Pero el aceite, hermanos, es el símbolo del Espíritu Santo. Esto es, lo coloca muy bien el apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 2, cuando habla de la unción del Santo. Juan entiende bien este concepto porque tenía grandes redes y ligas en cuanto a los sacerdotes. Entiende bien el concepto de la unción. Y en este caso lo que estamos diciendo es que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pero luego Pablo lo expresa de una manera distinta y dice así:
¿verdad? No os embriaguéis en el vino en el cual hay ¿qué? Disolución. Sino sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y es interesante que el apóstol decida comparar, ¿verdad?, el vino con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Los grecorromanos entendían el vino y el dios del vino, Dionisio, entendían todo ese concepto. Pero tiene que ver con sobriedad y ebriedad. ¿Eso es qué? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me permite, hermanos? Levanten la mano, ¿quién aquí era borracho antes, hermanos? No les dé pena. Nada más 2. Tenemos pura gente que practicó el voto del Nazareo sin ningún problema. Si alguien tomó, hermanos, como yo lo hice, comprendes que cuando estás tomando, el líquido, ya sea vino, licor, mezcal, tequila, lo que sea, toma control de tu cuerpo. La parábola ramínica dice que el vino te transforma en 4 animales. El primer animal que te transforma es en el mono. El segundo animal en el cerdo. El tercer animal en la víbora. Y el otro animal no lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque decían, cuando uno toma vino, se vuelve feliz como el mono. Si sigues tomando vino, empiezas a caminar como el cerdo. Y si sigues tomando vino, te arrastras como la víbora. El vino toma control total de tu cuerpo. Efesios 5:18 tiene el concepto de ello. Esto es, sed llenos, no de vino, sino del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno se llena, cambia totalmente el paradigma de la gente. Y cualquier persona que está ungida con el Espíritu de Dios hace gran diferencia entre los ungidos y los que están llenos. Porque es importante la cantidad en la unción totalmente. Totalmente, hermanos. Totalmente. Tú y yo, si fuimos ungidos para anunciar, debemos dedicarnos a anunciar. Y esto es un gran paso de fe. Porque es cómodo trabajar, secularmente hablando. Y es cómodo ganar dólares, secularmente hablando. Y es cómodo comprar propiedades y automóviles del año, secularmente hablando. Pero cada día que tú pasas en tu negocio, en tu trabajo, en la empresa o en la oficina, es un día que pierdes para anunciar la razón de tu existencia. Y la realidad es que eso es lo que sucede. Porque estar ungidos es una cosa, pero estar llenos es otra cosa. Y Pablo le dice a los efesios, sed llenos, es un mandamiento. Pero ¿cómo te llenas? Es la pregunta. Si lo hubiésemos en vasijas de cristal sería muy fácil de comprender. Porque llega un momento que la vasija se llena y empieza, como decía el rey David, a rebosar. ¿Mi copa está qué? Rebosando. Así son los borregos, los machos cabríos, ¿verdad? Y los carneros. En Galilea, cuando íbamos, había un pastor y la guía dice, mira Ricardo, te quiero mostrar algo muy interesante. Le digo, ¿qué? Y le dice al chofer, párate. Y se paró. Dice, ¿tú ves aquel pastor? Le digo, sí lo veo. En el centro había como una pila hecha de piedra labrada. Y entonces estaba el rebaño alrededor y venía el pastor con 2 cubetas de agua. Y dice, pon atención. Dice, en el momento que el pastor empiece a dejar fluir el agua de las cubetas dentro de la pila, ve la reacción del rebaño. Dicho y hecho, hermanos. Empezó a caer el agua dentro de la pila y todos los borregos, como si recibieran una señal de Wi-Fi, levantaron su cabeza y vieron hacia allá y se empezaron a mover. Y me dice, porque los borregos prefieren tomar agua viva que agua muerta, dice. Por eso entiendes cómo Rebeca le dio de comer, de tomar a los camellos.
¿Por qué? Porque piensan que es agua de río y saben que es mucho más rica. Y en este concepto dice, pero espérate, se llena cuando fluye la tina y llega a rebosar. Eso es lo que decía el rey David. Cuando yo trabajaba para la empresa que trabajaba, hermanos, pensaba que mi copa estaba llena. ¿Cómo ignoraba las cosas del Señor? Porque sacaba los sermones a medias, hermanos. Estaba siempre a la carrera. Y no le daba la calidad de escuchar, de atender y de anunciar a la gente que necesitaba escuchar, porque tenía ya en la mente una ocupación o preocupación del próximo día. No podéis servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno. Y me salía corriendo del edificio de reunión porque tenía que cumplir mis actividades laborales. Es difícil, hermanos. Llenos implica tiempo, pero luego viene el talón de Aquiles. ¿Pero qué si solamente me dedicara a la obra del Señor y no me llenase del Espíritu de Dios? Porque la idea de llenarse implica abundancia, implica santidad, implica fe. O sea, si estamos llenos, no solamente estamos ungidos, porque toda la iglesia está ungida, pero la pregunta es, si estamos llenos, lo único que vamos a hablar, lo único que vamos a decir, lo único que vamos a anunciar es eso que es la inspiración del Espíritu de Dios. Y eso es interesante porque tú ves cómo Pablo lo pone. Sed llenos, y luego dice, cantando entre vosotros con salmos. ¿Qué tiene que ver estar llenos con la alabanza? Pues si tú lo sabes, porque tienes mucho tiempo en el camino de Dios. Si toda la semana escuchas alabanzas, si toda la semana cantas alabanzas y cambias la música del mundo por las alabanzas, va a haber un cambio radical en tu vida. Si cambias las series de HBO Max, de Netflix y todo lo demás por la Biblia, que es mucho más interesante a veces, siempre diría yo, va a cambiar tu forma de ser. Porque todo lo que vas a hablar, porque todo lo que vas a pensar y porque todo lo que vas a anunciar tendrá que ver con el Espíritu de Dios. Y el problema que tenemos el día de hoy, hermanos, es que tenemos vasijas medio llenas en la congregación. Y no hablo, hermanos, de los miembros. Hablo de los que dirigimos al pueblo de Dios. Si no estamos llenos, ¿cómo podemos anunciar? ¿Cuenta la cantidad de la unción? Totalmente. Totalmente. Yo soy en pro, hermanos, de la tecnología, créelo. Me encanta la tecnología. Me encanta, me fascina, pero hay un gran peligro con la tecnología. Tiene una espada de dos filos. ¿Okay? Y una vez me dice uno de los jóvenes de la iglesia, oye, ¿tú sabías que la inteligencia artificial te puede hacer tu sermón en menos de un minuto? Es una gran tentación, hermanos. Y dije, no sabía. Y me lo mostró. Deme el tema, hermano. Pum. Menos de un minuto, hermanos. Asuntos, versículos. Y lo primero que pensé fue, lejos usted de mí utilizarla. Porque la que se va a llenar es la memoria de mi teléfono y de mi computadora. Pero yo no me voy a llenar así, hermanos. Pero la tenemos que usar, sí, totalmente. Pero no para eso. Abrir implica llenarse. Cada letra que fluye a través de nuestros ojos y de nuestros oídos, que transforma el espíritu y que corta entre el espíritu y el alma, y que entra en lo más profundo de nuestro ser, permite que nuestra tina se llene para que el rebaño venga a tomar de lo que de nosotros está rebosando. Pero si no tenemos agua que dar, ¿qué van a tomar? Si tomamos de alguien más para dar,
cómo se han de nutrir. Y de la abundancia del corazón habla, ¿qué, hermanos? La boca. Y estamos ungidos para anunciar, pero no podemos anunciar a menos que nosotros primero estemos llenos. Y la gente está vacía, hermanos. O sea, fue ungida así, fue santificada así, pero no está consagrada, hermanos. Es la diferencia. Y la consagración implica, hermanos, muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Una disciplina espiritual increíble que se ha de hacer todos los días de la vida. Y Dios es claro, el que es fiel en lo poco te voy a dar mucho más. ¿Qué implica? Que si en las disciplinas espirituales eres fiel, Dios te va a estar dando más y más y va a extender, como hizo con los profetas. Profeta que no hacía su función, que no cumplía su objetivo, que no anunciaba el mensaje de Dios diciendo, vivo yo, dice Jehová, profeta que lo mataban. Léelo. Pero profeta que hacía su función en lo más pequeño, hermanos, se extendía el territorio. De entre ellos está el profeta Elías, que aún lo salvó de una mujer. O sea, lo extiende, ¿por qué? Porque es fiel en lo poco y puede crecer, y lo ungió con un objetivo. ¿Por qué? Porque va a predicar solamente lo que implica a lo espiritual, aquello que la gente no puede entender. ¿Qué dijo Jesús? Mi palabra es espíritu y es vida. Y tú tienes que entender que lo que anunciamos no son palabras solamente. Tiene un poder espiritual increíble, si lo crees. Yo creo que lo que anunciamos cambia la vida de la gente. Creo que tiene poder, porque lo he vivido y lo he visto en mí, y lo he visto en mucha gente, y sé que cuando uno lo hace y lo anuncia, la palabra nunca regresa vacía. Pero si mi boca, si mis oídos, si mis ojos y si mi corazón están dedicados a aquello por lo cual no vine a nacer, una vez me preguntó un hermano, ¿podrías decirme a qué hora sales del trabajo? Yo, no te entiendo, ¿qué quieres? Sí, o sea, es que los ancianos me pidieron que me quede hasta las 5. Y voy a ser honesto contigo, estoy en la oficina y estoy nada más esperando que lleguen las 5 para irme. Porque el anciano también trabaja ahí y se va a las 5. Nosotros, hermanos, tú tienes que comprender, la iglesia se ha hecho más empresa que lo que debe de ser. Y los siervos, los ungidos, no anunciamos en tiempos determinados. Lo que le dice Pablo a Timoteo es tan grande, le dice, te insto a que prediques dentro y ¿qué? ¿Fuera de qué? De tiempo. ¿Qué implica? No solamente es el púlpito, es todo lo demás. Tenemos que preparar los mensajes, sí, pero ya los mensajes han sido preparados porque constantemente fluye en nosotros el agua de vida que desciende del trono de Dios, que es un poder espiritual. Y si lo crees, te vas a dedicar totalmente a ello. Si no dudas en eso. Porque cada día que pasas generando dinero que se corrompe en la tierra, es un tesoro que se pierde en el cielo. Y todos necesitamos comer. Pero hasta que nuestra copa esté rebosando al punto del profeta Elías, que entendía que aún aquellos que eran cuervos venían y le daban a comer, entendía el concepto de la unción para anunciar. Cada minuto que vivimos, cada hora que pasamos es una hora perdida, a menos que estemos totalmente ¿qué? Anunciando. Pablo ejemplifica este concepto de una manera hermosa y dice, de lo cual fui hecho ministro. Entendemos que fuimos hechos ministros. No fue mi decisión, hermanos. Pienso que fue mi decisión. Pienso que yo decidí subirme a predicar. Pienso que yo decidí irme a preparar. No, hermanos. Tenemos que aceptar que quien nos puso en esta posición es Dios. Y que a menos que tú entiendas eso de corazón y tengas convicción, lo vas a decir como el apóstol Pablo.
fui hecho ministro según la administración de Dios. Esto es, Dios puede hacer gente extraordinaria de gente ordinaria. Dios no nos necesita a nosotros. Cae uno de nosotros y levanta otro mejor que nosotros. Si no, pregúntale a Saúl. No hay problema para Dios. Yo creo que es el Dios que tenemos, hermanos. Y según la administración de Dios, fue dada para nosotros que anunciemos malei, consagradamente, cumplidamente. Es que hacer las cosas que rebosan. Hacer las cosas que revocan. Si nuestro anuncio es solamente la predicación del domingo y del miércoles, hermanos, no hemos entendido para qué fuimos ungidos. No lo hemos comprendido. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra ¿qué? De Dios. Pablo nos muestra este ejemplo. Es el predicador por excelencia, Pablo, hermanos. Tú compara a Pablo y a Pedro. Y Pablo no lo quiere decir, ¿verdad? Pero lo dice. ¿Y qué dice? O sea, yo no soy como los demás. No me puedo comparar con los demás, pero lo dice. Pero ¿quién tenía la mente de llegar a España? Pablo. ¿Quién podía llegar a España? Pablo. Porque Pablo, hermanos, rebosó su copa. Se consagró para las cosas de Dios. Su copa estaba rebosando. Todo el tiempo estaba enfocado en lo que Dios lo había llamado a hacer. Y anunciaba en la sinagoga, y anunciaba en el pueblo, y anunciaba con los de su familia, se sentaba al lado de alguien y le anunciaba, a todos anunciaba. ¿Por qué? Porque creía en el mensaje. Porque creía que el mensaje era poder de salvación para todo aquel que cree en él. Al judío primeramente y también ¿qué? Y cuando él fue llamado y fue ungido, fue hasta después que se dio cuenta la idea divina, instrumento útil, instrumento preciso. Esto es, para algo fui llamado. ¿Para qué fuiste llamado tú? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de tu unción? ¿Fuiste llamado como el apóstol Pablo para anunciar? Y si no lo crees tú, hermanos, no se puede hacer nada al respecto. Porque hay muchísima necesidad, no solamente en Arlington, no solamente en Estados Unidos, hermanos, sobre la faz del mundo. Hay mucho trabajo, mucho es la mies, dice, y poco qué. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermanos? Esto. Platicaba con uno de mis mentores y me decía, esto es lo que está hundiendo a los ungidos el día de hoy, sus oficinas. Pasan más tiempo preparando el mensaje en PowerPoint que llenándose del Espíritu de Dios. Es así de sencillo, me dice. Ponen citas a ciertas horas y se olvidan de anunciar. O sea, cambiaron esto por esto. Por eso Pablo lo querían matar, hermanos. Llegaba y predicaba, llegaba y predicaba, llegaba. Se dedicaba así, estudiaba totalmente, se consagraba totalmente, hermanos. Pero nunca reemplazó el anuncio por el estudio. Cuando no había que anunciar, se ponía a estudiar. Y nosotros solamente queremos estudiar. Y ya no queremos anunciar. Y el púlpito, hermanos, no es necesario para anunciar las buenas nuevas. Tu hora no termina a las 5. "24/7", dicen por ahí. Es todo el tiempo. Pero la pregunta es si lo crees. Y luego viene el concepto más interesante. ¿Qué pasa con los que están alrededor?
Mira, a mí hay algo bien interesante que me pregunta la gente. Me dice, oye, hermano, ¿cómo le haces para salir tanto de tu congregación? Se me hace interesante la pregunta. ¿Cómo le haces para salir? Digo, yo agarro, me subo al avión y me voy. Así le hago. No, pero es que ¿cómo te dejan? Digo, es que no entiendo cómo me dejan. Todavía no comprendo ese concepto de cómo me dejan. O sea, como que ellos me van a dejar hacer lo que yo tengo que hacer. No entiendo ese concepto. La iglesia depende mucho de nosotros, hermanos. Y esa es nuestra culpa. Si creemos que el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar a toda verdad, y creemos en la promesa del don del Espíritu Santo, como dice el profeta Joel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces yo le digo a cada miembro de la iglesia a la cual yo sirvo, no es solamente mi trabajo anunciar, es tu trabajo anunciar. Es que a ti te pagamos, diría alguno. No, tú no me pagas. Los honorarios que me dan vienen del Señor. Tú das la ofrenda, pero tú no me pagas. Y la pregunta sería, hasta que los miembros de la iglesia hagan de la misión su misión, porque la unción es sobre todos, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? ¿No lo digo así Jesús? Está entre vosotros, pero estará en nosotros. Entonces mi trabajo es consagrarme e invitar a aquellos, como dice la profecía, derramaré de mi espíritu y ¿qué? Y profetizarán. El anuncio se multiplica cuando cada boca de la congregación a la cual servimos predica el Evangelio. De una manera real, hermanos. Cuando la misión no solamente es mía, sino es de todos. Y uno de esos ejemplos que doy muy sencillos dicen, ¿quién va a limpiar el edificio? Le pregunto a la iglesia, ¿quién limpia el edificio? ¿Todos? No todos limpian el edificio. Tienes que darme el nombre de la persona que va a limpiar el edificio. Porque hasta que tú dices, yo voy a limpiar el edificio, cambia todo. Y fuimos ungidos para anunciar, de tal manera que, ¿qué, hermanos? Que nuestro tiempo se pueda multiplicar. Que nuestra predicación llegue a toda criatura en nuestra comunidad. Y que la iglesia a la cual servimos entienda el compromiso, sí de la unción nuestra, pero sobre todo de la unción de ellos. Sobre todo de la unción de ellos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Estás anunciando, cumpliendo tu objetivo? La segunda pregunta sería, ¿qué tan lleno estás del Espíritu de Dios? Tú lo sabes. ¿En qué más piensas? ¿En qué más dedicas tu tiempo? ¿De qué más hablas? Eso determina qué tan lleno estás. Y número 3, ¿en qué forma te ha utilizado el Señor? Porque la respuesta del Señor a tu consagración es esta. Si estés fiel en lo poco, lo voy a utilizar en lo qué? En lo mucho. Anunciamos en nuestro idioma, y luego anunciamos en otro idioma, y luego en otro idioma, y luego en otro idioma. Acabo con esto, hermanos. Saben que hay una gran necesidad de la expansión del Evangelio en Estados Unidos. Yo honestamente pienso que si salimos de nuestras oficinas, podríamos mover un poquito el sistema de el anunciar. Pero saben que hay una gran necesidad en el otro lado del mundo y por doquier. Yo también sé que Dios no te va a utilizar en otros lugares hasta que no seas fiel en lo muy poco que es tu congregación. No te puedo utilizar en otro lugar. Y también sé esto, hermanos, que cuando los que están a tu alrededor sienten el mismo llamado que tú sientes,
entonces librarán un poco de tiempo para hacer la obra que tanto anhelas hacer. Como dijo Pablo, cuando vaya a España, que era el fin del mundo para él, ojalá nosotros estemos ungidos para anunciar no solamente nuestra comunidad, no solamente nuestra región, pero nuestra propia ¿qué? España. Y esa es la invitación para todos y cada uno de ustedes, hermanos, colegas, que hagamos lo que tenemos que hacer. Porque le pregunta la gente a otra, ¿cuántos años tienes? Tengo 50. No, ya perdiste 50 años. Tenemos menos 50. Y si ves la vida al revés, dedicarás más tiempo en el anunciar el mensaje precioso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación que tenemos esta noche para ustedes, hermanos, que tengo para mí también. Salgamos de la oficina, dediquemos tiempo en la tierra, en el camino, y van a ver cómo todo va a cambiar en la vida de la gente que Dios amó y por eso dio a su Hijo por ellos. Así que vamos a ponernos de pie y nuestro hermano va a dirigir una alabanza y con eso vamos a estar meditando en ello. Hermano. Más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor. Me proveerá tu amor ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor ante la adversidad. Tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz en mi corazón. Siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña.
Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Gracias.